Como ustedes bien ya saben, Estuario, la editorial, tiene toda una colección de libros que tienen que ver con un disco. ¿Quién escribe esos libros? Bueno, determinados escritores, periodistas, por ejemplo, que tienen un amor, un vínculo especial con algún disco, el cual, bueno, ahí cómo surge la propuesta, ahora podemos averiguarlo también. Y en este caso vamos a entrevistar a Lalo Barrubia, poeta, escritora, performer, bueno, una persona, una trayectoria alucinante, que eligió Ferrocarriles de Jorge Galemire y en base a ese discazo del año 87, bueno, escribió este libro. Lalo, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, un gusto estar acá. Bienvenida, decíamos, ¿no? O sea, se puede repasar tu carrera, libros de poesía varias novelas, Pegame que me gustó mucho, por ejemplo. Y ahora Gracias. llega este libro en esa línea de la editorial, como decía, de los libros que tienen que ver con un disco, pero que en tu caso es ficción, ¿no? Y tiene una manera de abordarse que es como cada canción tiene como un capítulo de una gran historia. Exactamente, sí, es una narración, es una historia de ficción. Bueno, como la idea básica era hablar del disco desde el lugar del que lo escucha, o sea, el personaje no es técnico, sabe de música porque es alguien que escucha, pero no tiene conocimientos específicos, sino que simplemente está escuchando el disco, repasando su vida, el momento en que conoció el disco, las presentaciones en vivo de Galemire en esa época, las personas con las que se relacionó en ese momento, y cada canción es una excusa para contar una parte de su vida, que bueno, que es un poco como la historia, ¿no? Y uno siempre se pregunta, creo que es una pregunta de cajón, pero bueno, ¿cuánto tiene que ver o en qué tiene que ver este personaje que es la voz que cuenta cada historia contigo? Poco, en realidad, sí. Uno es todos los personajes, claro. O sea, todos los personajes tienen cosas que sí son propias, ¿no? Porque bueno, salen de tu mente, eso ya para empezar, es de perogrullo, claro, pero es así. Pero uno se mete en el personaje, pero este personaje en realidad es como un personaje que yo ya tenía, porque aparece en mi novela anterior, que también se trata de música, y era un personaje que quedó un poco relegado porque es un personaje narrado por otro, que nunca tiene su propia voz en la historia, ¿no? Y yo, sin embargo, tenía como anotaciones y cosas de lo que pensaría ella o así, que son como textos paralelos que uno va escribiendo para darle coherencia y una sustancialidad a la historia, aunque después no queden en el texto final. Que tenga una vida, ¿no? Aunque esa vida quizás nunca vas creando un punto. Exacto. Bueno, y a partir de esos textos como que se juntaron un poco las dos cosas en mi cabeza. Yo decía, este es el personaje que tiene que hablar del disco. Entonces el personaje como que ya tenía una vida propia, como desde fuera de mí, digamos. Cuando yo lo armé, yo estaba más bien en el protagónico, claro, ¿no? De la otra historia. Que tampoco tiene nada que ver conmigo, porque es un varón, músico, yo qué sé, pero bueno, uno está, ¿no? De alguna manera. Claro, de alguna manera te sentías más identificada. Este es un personaje también, ¿no? Que uno enseguida empieza a sentir como ternura, porque tiene una vida también golpeada, ¿no? Sí, sí. Lo que sí tiene de alguna manera en común conmigo es como quiénes éramos en los 80, como ese origen, que es un poco también una buena excusa para hablar de lo que a mí me pasó con ese disco. ¿Por qué ese disco es importante, no? ¿Por qué ese disco es importante? ¿Por qué ese disco es importante? Bueno, porque es como un tipo de música, un tipo de rock, digamos, que se tocaba en los 80 y que es como que ha quedado de costado, ¿no? No ha trascendido. Cuando se habla de los 80 y del rock de los 80, siempre hablamos mucho del punk, de la música, del rock duro, de los New Romantic, todo muy encasillado. También, sí. Pero había muchísimas cosas, o sea, había muchísimas cosas, no todas trascendieron, ni siquiera todos grabaron un disco, pero realmente había muchísimas cosas muy interesantes. Y claro, y Galemire estaba haciendo esto, que era una especie de
pop rock, con mucha influencia de The Police. Sí. Algo bastante inusual para Galemire, incluso en su trayectoria, ¿no? No es que no lo haya hecho mucho, pero como que no quedó mucho registro de esa parte, sino que él se fue dedicando a otras facetas. Sí, se habla mucho del saxo, por ejemplo, bueno, hay un cuento claro, que está muy presente. Hay mucho viento. Sí. Y bueno, y arreglos como muy modernos para esa época, donde todo estaba como por verse. Era una época de mucha búsqueda, digamos, apenas se había terminado la dictadura, toda la música era como toda una nueva etapa, todo era una nueva etapa, el rock era una nueva etapa, la música popular era una nueva etapa. Y él agarró para ese lado que después tampoco desarrolló. Entonces ese disco quedó como un poquito aislado en la cultura, ¿no? Sí. Y claro, a mí me parece un disco maravilloso y que a mí me dijo mucho. También era muy bueno tocando en vivo. Las presentaciones que hizo en vivo fueron realmente maravillosas de esos temas. Fuiste a varias, o sea, ¿te gustaba? Fui, y uno iba mucho de casualidad a esas cosas, ¿no? Estabas por la noche y sí, uno estaba por la noche y decía, ¿qué hay en la esquina? Y estaba Galemire, bueno, vamos a la esquina a ver si podemos entrar gratis. Y después tenías algún amigo que te hacía entrar gratis, a veces no, a veces tenías que pagar la entrada, bueno, yo qué sé. Sí. Pero claro, a mí me impresionó mucho, creo que incluso lo escuché primero en vivo antes de tener el disco, y después escuchaba mucho el disco en casa. ¿Y cómo llegás con a decir, bueno, hago el libro de este disco? ¿Cómo es esa negociación? Eso es maravilloso porque a mí me dieron total libertad de elección, bueno, de propuesta, ¿no? Es decir, algunos discos que son como imposibles porque no tienen interés, yo qué sé. Entonces yo pensé que me lo iban a rebotar completamente. Y llevé 2 propuestas, creo. Esta era la primera y me dijeron, no, sí, Galemire, sí, no importa qué disco. Y dije, bueno, bárbaro. Entonces la otra me la callo. Qué bueno, sí, tremendo. Elegiste contar primero, ¿no? En ese orden que armaste, que también me imagino que fue, por lo que estás contando, totalmente libre. Una especie de capítulo de relato por canción. Empezaste por el lado B. ¿Por qué? ¿Por qué empecé por el lado B? Bueno, en realidad empecé por el lado B por un antojo, originalmente. Después, claro, la historia se teje a sí misma y termina explicándote por qué tiene que ser así, ¿no? Y creo que el hecho de terminar con la última canción del lado A, que es El Perfume, me permitió una síntesis fantástica porque es como la canción más baladística, más tranqui. Entonces el personaje se permite hacer como un resumen. Un cierre, ¿no? Sí. Y empecé por el lado B porque lo empecé a escribir así, porque empecé con Lana Turner, que es una canción que a mí me encantaba, Divina, sí. Y ese relato es... Sí, que me dio mucha curiosidad, incluso porque, claro, descubrís caras de otro artista, un artista que habla de otro artista, es como un círculo vicioso. Sí, como ese juego de espejos, ¿no? Ahora lo estoy haciendo yo con él, claro, y te hace descubrir que, bueno, yo qué sé, ¿quién es Lana Turner realmente, no? Una actriz de telenovela, los años 80 era una actriz de telenovela, en decadencia, digamos. Y tenía un pasado súper interesante de cine negro y, bueno... Pero está buenísimo, vos arrancás por ella y después ya te metés en tu historia, ¿no? Haciendo como esos paralelismos de... Sí, es verdad, sí, como que la uso un poco como ejemplo, claro, porque... Es parte de la libertad de escribir como quieras. Creo que fue divertido lo de encontrar o sea, que hacía Lana Turner a los 19 años, que es como más o menos cuando arranca la historia del personaje, ¿no? A esa edad. Y eso sí, es un caos también, ¿no? Sí, la diferencia de lo que te puede pasar en un Uruguay. Sí, pero que mentalmente y espiritualmente y todo a nivel de vivencias, bueno, es un adolescente en un mundo de adultos tratando de sobrevivir, ¿no?
Confiando y sí, con sus luces y sus sombras, que tiene que ver con eso de ser adolescente y confiar. Sí, claro, porque es así. Sí. ¿Cómo fue como encaraste bueno, recién hablábamos del orden, pero ¿cómo era ese juego de ir repasando las canciones, volverlas a escuchar? ¿Cómo fue todo ese trabajo? ¿Cuánto te llevó también? Bueno, me llevó mucho tiempo, pero no sé calcularlo en horas trabajadas, porque entré y salí de ese proyecto varias veces. Porque bueno, empezaba a escribirlo y surgía otra cosa que era como más de trabajo en el sentido económico, entonces le tenés que meter para llenar la caja, ¿viste? Y vas dejando eso, después apareció otra cosa, bueno, así. Entonces fui y volví, yo creo que como más de 2 años estuve trabajando en un texto que en realidad no es largo, pero en idas y venidas, ¿no? Y tiene sus ventajas y sus desventajas. A mí me gusta mucho trabajar concentrada, pero tengo que llegar a un momento en el que realmente estoy metida en ese mundo, ¿no? Claro, no puede ser de a puchitos eternamente. No puede ser de a puchitos eternamente. Pero esos puchitos también me sirvieron como para que cuando yo volvía a escuchar el disco, escuchaba cosas completamente distintas. Ahí va. O sea, cosas nuevas que no... Escuchar una canción muchas veces seguidas realmente te permite una lectura completamente distinta. Hay días que la escuchaba y encontraba todos los defectos que nunca había escuchado. Porque hay un momento que te hartás. Problemas de grabación, cosas, bueno, desde una época bastante carente técnicamente, entonces tiene sus cositas, ¿no? Entonces veía como todos los defectos y decía, no, hoy no voy a trabajar con esto. Claro. ¿No? Igual a veces anotaba porque eso es interesante, ¿no? Tomaba notas, pero no me metía porque estaba como a disgusto con la canción. Y en realidad es porque la había escuchado tantas veces que ya lo único que me quedaba por escuchar era como el soplidito ese que no había notado. No, pero es que de verdad me resulta como todo un sacrificio, porque a mí me pasa que cuando me encachilo con una canción, ponele que descubro y la escucho chiquicientas veces, después no la quiero escuchar más. Sí, no, y después la paso o sea, no quiero, uno se cansa. Pero no, yo lo disfruté, sí. Para mí escuchar música es como si no estuviera trabajando. Sí, claro. Claro que exige una concentración y todo eso. Uno se cansa como si estuviera trabajando. Al final del día te sentís cansado, pero en el momento no lo sentís como si estuvieras trabajando. ¿Qué devoluciones has tenido, no? Porque por lo que decías, un libro que seguramente le hace justicia a Galemire también, ¿no? Porque hay otros discos de artistas que, bueno, que realmente ya están consolidados y que, bueno, no sé, cuando salió el disco de Amanecer Búho, cuando no sé, o sea, darnos... está. Sí. Pero como decías vos, ¿no? Jorge Galemire, quizás, no sé, la historia no haya sido del todo justo, más allá de que es un músico recontra reconocido, pero como decís, no tanto capaz. No es masivo, ¿no? Es como muy reconocido y muy querido entre los músicos y es muy importante en cuanto a creación de bases, de estructuras, arreglos, formas de trabajar. Y las devoluciones que he tenido, las pocas, porque la verdad es que hace poquito que ya está en librerías y todo eso, pero más bien fueron como amigos o gente que lo recibió de la editorial, eran eso de que vuelven a escuchar el disco, que para mí es como maravilloso, porque yo digo, bueno, gente que me dice, yo me había olvidado de ese disco. Y gente que seguramente lo va a escuchar por primera vez. Sí, hay gente que lo va a escuchar por primera vez, seguramente. Hay que hablar. Yo creo que los que no son de esa época, digamos, obviamente habrá mucha gente que lo conoce, pero que más bien lo que conocen de Galemire son como los anteriores, el siguiente, o sea, Segundos Afuera, que es del 83, si no recuerdo mal. Conocen su obra posterior y todo eso, pero que ese disco mucha gente ni siquiera lo ha oído nombrar. No, claro, no es como el más conocido. A mí me parece recontra interesante, además que es un libro que se sostiene igual, solo, ¿no? Bueno, si vos decidieras no escucharlo al disco, lo disfrutás igual, pero digo, no es menor, porque es lo que tiene esa parte más literata de Sí, o sea, es la idea también de que
la colección tiene esa amplitud de que, bueno, son libros, ¿no? Son libros, sí, lo puedes agarrar, hay quienes lo van a agarrar por el lado más de la investigación, de anécdotas. Sí. Hay estudios periodísticos, o sea, hay como de todo, pero hay varios que son narraciones, historias o incluso de esa relación personal, afectiva con el producto, con la música, con un artista, con un disco, con un momento, ¿no? Lalo, la verdad que un placer que te hayas acercado hasta acá, hasta Canal 5, a conversar con nosotros. Nada, tu escritura siempre es increíble, así que nada, se disfruta mucho. Un buen regalo para Navidad. Yo creo también, pero es que me lo han dicho ya. Me dije, no, porque es como, bueno, una buena lectura de verano. Totalmente. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.